¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene todo? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué existimos en vez de no existir? ¿Alguna vez te has preguntado por el sentido, por la razón de que estemos aquí? ¿Crees que es fruto del azar? ¿Quizá el famoso bosón de Higgs y toda la teoría del Big Bang? ¿O es posible que haya algo más profundo? Hola, soy Guille, soy misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Esto es la asignatura de Antropología Teológica. Desde siempre el ser humano se ha hecho una serie de preguntas como estas que acabamos de plantear. Son las llamadas preguntas fundamentales, en las que nos cuestionamos sobre el sentido de la vida, el origen de esta y su final. De manera concreta, todas las civilizaciones y culturas de la Tierra se han sentido siempre muy interpeladas por el tema del inicio de la vida y han buscado un sinfín de maneras y razones para intentar explicar de dónde venimos, cuál es el origen de la vida y cómo se originó toda la realidad que hoy podemos contemplar. Los cristianos no somos una excepción en esto, y a lo largo de la historia del cristianismo también nos hemos esforzado en ofrecer una serie de respuestas razonadas con las que intentar arrojar algo de luz y de sentido sobre un tema, el origen de la vida, la existencia, la creación de todo, que genera tantísimos cuestionamientos. Y es a esto precisamente a lo que vamos a dedicar este vídeo, a hablar de antropología teológica y de manera concreta del origen de la vida. Nuestra presentación va a ser muy sencilla y la vamos a dividir en 4 apartados. El primero nos servirá a modo de introducción y lo centraremos en definir el concepto antropología teológica, cuál es su punto de partida y su objeto. En un segundo bloque hablaremos del trasfondo antropológico de la creación, es decir, de qué lleva al ser humano a preguntarse por la creación. En un tercer bloque abordaremos la cuestión de la creación desde la dimensión bíblica, centrándonos especialmente en los relatos de creación del Génesis. Por último, en nuestro estudio dedicaremos el cuarto bloque a realizar un acercamiento teológico a la idea de creación, profundizando en los conceptos capitales de creación de la nada, creación continua y creación consumada. La antropología teológica es la rama de la teología dogmática que reflexiona sobre el ser humano y su mundo ante Dios y estudia cuál es el deseo de Dios para su creación, en especial para la criatura que ha querido hacer a su imagen y semejanza, el ser humano. Puesto que es una rama de la teología dogmática, la antropología teológica no puede ser neutral sobre la realidad del ser humano y su mundo, sino que parte y presupone la condición de fe, el credo. Así pues, lo primero que tenemos que afirmar de la antropología teológica es que su punto de partida es teológico. Y respecto a las cuestiones que aborda esta disciplina, encontramos que la antropología teológica trabaja la doctrina de la creación, el lugar del ser humano en dicha creación, su vocación a participar de la naturaleza divina, la centralidad de Cristo en el proyecto creador de Dios, la situación de pecado en que se encontraba la humanidad antes de la venida de Cristo y el dinamismo de gracia y redención introducido en la historia por el misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo.
Como ya hemos dicho, hablar de la creación es algo que han hecho todas las religiones y civilizaciones de la Tierra. Y en ese discurso, el concepto creación aparece siempre como una respuesta. Pero, ¿cuál es la pregunta que lleva a responder la creación? ¿Qué sucede en el ser humano para que en un momento dado de la historia se pregunte por el origen de todo lo que contempla y por el origen de sí mismo? Esto es lo que se conoce como trasfondo antropológico de la idea de creación, y es donde ahora vamos a adentrarnos. Y la respuesta está en la experiencia de contingencia de la propia existencia por parte del ser humano. Sí, sé que ha sonado un poco raro, pero es fácil de entender. Algo contingente es algo que no es necesario. Así pues, la experiencia de contingencia de la propia existencia humana consiste en que en un momento dado de la historia de la humanidad, el ser humano se dio cuenta de que siendo podría no ser, que existiendo podría no existir. Y la razón de ello es que el ser, el existir, es algo que no depende exclusivamente de nosotros. De ahí nace la pregunta del ser humano de ¿por qué existe? Pues bien, a continuación vamos a pasar esta pregunta por la creación del ámbito antropológico al ámbito teológico, viendo cuál es la experiencia bíblica de la creación. En este apartado vamos a rastrear a lo largo de la Biblia en qué momentos y cómo surge la idea bíblica de la creación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Comenzando por el Antiguo Testamento, vamos a servirnos del momento del exilio como eje vertebrador de nuestra búsqueda, viendo cómo el concepto de creación va evolucionando desde los tiempos previos al exilio, en el exilio mismo y después del exilio. Y lo primero que tenemos que decir es que la fe en la creación por parte del pueblo de Israel no fue algo en lo que creyeran desde sus primeros inicios, sino que fue una conquista fruto de un proceso largo de reflexión. Antes del exilio, la idea central de la fe judía era la liberación de la esclavitud de Egipto, pero prácticamente nada se preguntaban acerca de la creación. De este tiempo anterior al exilio es el relato de la creación del ser humano a partir del barro de la tierra que encontramos en el capítulo 2 del Génesis. Dicho texto nos relata la creación solo de los primeros seres humanos, de Adán y de Eva, pero nada se dice de la creación de todo lo demás. Es un relato exclusivamente centrado en la creación del ser humano y en mostrar la relación antropomórfica entre Dios, el alfarero, y el ser humano, hecho, creado, modelado de la tierra. En líneas generales, podemos decir que este texto de Génesis 2 es un relato teológico, cuya intención principal es explicar por qué el ser humano ya no vive en el paraíso, en el Edén originario en el que Dios le había situado. La pregunta por la creación empieza a cobrar importancia en la tradición judía a partir del exilio. El exilio supuso un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, pues fueron deportados a Babilonia y se encontraban en una situación inaudita. Son un pueblo, pero no tienen tierra, no tienen templo, no tienen monarquía, no tienen tradiciones. Todos los elementos que les daban identidad como pueblo de Israel les habían sido arrebatados y no tenían nada. Es en esta situación en la que su identidad está en crisis cuando el pueblo de Israel mira hacia atrás y se pregunta por cómo surgió todo lo que ahora no tenían.
Se preguntaron cómo llegaron a ser el pueblo escogido por Yahvé, cómo llegaron a tener una tierra en posesión, cómo llegaron a tener un templo, cómo llegaron a convertirse en una gran nación. Y para dar respuesta a todos estos interrogantes, en aquella época y en aquella situación se compuso el otro texto de la creación que encontramos en la Biblia, el de Génesis 1. Este relato supera el de Génesis 2, pues mientras que este solo hablaba de la creación del ser humano, el relato del primer capítulo del Génesis hablará de la creación de todo: cielo, tierra, luz, oscuridad, noche y día, océanos, animales terrestres, aves y sí, también el ser humano. Además, nos presenta la creación de Dios como un proceso de estructuración y ordenación que dura 7 días, en el que se pasa del caos y la destrucción al orden. Mientras que en el relato del jardín del Génesis 2 el ser humano ocupaba el centro y todo giraba a su alrededor, en este relato de Génesis 1 el ser humano es el culmen del proceso, es el vértice de una pirámide. Y el punto álgido del relato, que representa cómo el ser humano es ese culmen de todo este proceso creador, llega cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a detenernos un poco en esta afirmación para entender su profundo significado. Y lo primero que hay que destacar es que esta característica del ser humano, de ser creado a imagen y semejanza de Dios, habla de una vinculación especial con el Creador, pues de ninguna otra especie se dice que haya sido creada a imagen y semejanza de Dios, solo del ser humano, lo cual significa ya una identidad con el Creador que nadie más tiene y, por ende, una diferencia con el resto de criaturas que no son creadas a imagen y semejanza. Ello nos indica ya una cierta superioridad del ser humano por encima de todo lo creado. Pero en esta afirmación los términos principales son los de imagen y semejanza. Y para entender su profundo significado debemos adentrarnos en el sentido hebreo que dichos términos tienen. Al igual que la mayor parte del Antiguo Testamento, este texto del Génesis que estamos trabajando fue escrito en hebreo. Y en hebreo la palabra imagen se dice selem, y era el término que se usaba para referirse a las representaciones plásticas de los dioses en Babilonia, es decir, a las tallas, las estatuas, las representaciones, las imágenes, que la primera noche tras ser construidas se invocaba al dios que fuera para que inhabitara dicha estatua, dejando así de ser una mera estatua para ser una representación real, habitada por ese dios en concreto. Eso es lo que quiere decir la palabra hebrea selem, en castellano, imagen. Así, cuando el relato del Génesis dice que el ser humano es selem, imagen de Dios, lo que quiere decir es que solo el ser humano y ninguna otra criatura más hace presente a Dios en la tierra. Pero claro, esto tiene un cierto peligro, y es que podría dar lugar a malentendidos y caer en una especie de idolatría. Por eso no solo se dice del ser humano que sea selem, imagen, sino también semejanza, que en hebreo se dice demut, y que recuerda que el ser humano no es Dios, sino solo una imagen de él, que ciertamente sobresale sobre todo lo demás creado, pero que no es Dios. La intención de escribir este relato de Génesis 1 en este momento del exilio es muy clara. En una situación de caos y destrucción para el pueblo de Israel, por encontrarse en el destierro, quieren demostrar que Yahvé, su Dios, es capaz de poner orden en el caos y estructura en medio de tanto desorden. Y más aún, que la palabra de Dios se cumple, que hace lo que dice. La intención de estos relatos es ofrecer un ápice de esperanza al pueblo de Israel que se lamenta en el destierro y recordar a los israelitas que, igual que en el principio Dios fue capaz de poner orden en ese caos original y crearlo todo, también ahora, en esta situación caótica del exilio,
Dios volverá a ser capaz de poner orden y sentido. Y dando un paso más, es en el postexilio, momento en el que el pueblo de Israel pudo regresar a su tierra y tuvo que reconstruir su propia identidad y volver a consolidar los elementos que les constituían como pueblo, como nación, cuando ya se acrisolaron y desarrollaron más la idea y la fe en la creación. Y esto se ve reflejado sobre todo en muchos salmos de la época, que cantan alabanzas al poder creador de Dios, a la confianza en la persistencia de Dios, que no solo crea, sino que mantiene en el ser lo creado, y salmos que admiran el orden y la belleza de todo lo creado. Pasando al Nuevo Testamento, encontramos por un lado una plena continuidad con la teología de la creación exílica y postexílica. Esto se manifiesta sobre todo en la interpretación de los milagros de Jesús y de su poder salvador. Y es que de la misma manera que Dios fue capaz de poner orden y estructura en medio del caos y el desorden y hacer así que brotara la vida, también Jesús es capaz de hacer brotar la vida allí donde existe el caos de la enfermedad, de las muertes o de las posesiones. Sin embargo, también encontramos una discontinuidad o novedad con respecto a la teología de la creación del Antiguo Testamento, y la encontramos de manera especial en la teología de San Pablo, cuando dice de Jesucristo que Él es primogénito de toda la creación, que todas las cosas tienen su consistencia en Él, que todo ha sido creado en Cristo. En otras palabras, Pablo está haciendo referencia a la preexistencia de Cristo, que quiere decir que Cristo no fue creado con todas las cosas, sino que Él existía desde la eternidad y que participa de una manera decisiva en el proceso creador, siendo el principio de donde todo surge y el final a donde todo regresa. Por último, en nuestro recorrido, y habiendo abordado ya la cuestión de la creación desde el ámbito antropológico, en primer lugar, y desde el ámbito bíblico, en segundo lugar, vamos a pasar a continuación a explorar este tema de la creación desde el ámbito más puramente teológico. Una de las principales afirmaciones que los cristianos confesamos sobre Dios es que es creador. Lo confesamos todos los domingos en el credo cuando decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Con ello confesamos que Dios es el artífice y razón de ser de todo cuanto existe, el principio originario y el fundamento último, que la totalidad de lo que existe, todas las cosas, que es lo que significa la expresión cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, todo es fruto de la acción creadora de Dios. Sin embargo, existe el peligro de creer que la creación de Dios fue un acontecimiento puntual en el pasado, que ocurrió hace muchísimos años y que una vez que Dios creó, se desentendió de su propia creación y la dejó abandonada a su propia libertad. Y esto no es cierto. Dios no abandona nunca su proyecto creador salvífico. Dios no solo crea en un momento dado de la historia y luego se retira del proceso, sino que acompaña y sostiene en el ser a toda su creación y la guía hasta la consumación final de la historia. Para intentar entender esto un poco mejor, vamos a introducir tres conceptos importantísimos que se complementan entre ellos y que son el de creación de la nada, creación continua y creación consumada. El concepto creación de la nada, en latín creatio ex nihilo, es con toda seguridad uno de los conceptos teológicos más complejos de explicar.
Y para ello vamos a tener que ponernos muy filosóficos. Lo primero que vamos a explicar es dónde encuentra este concepto su fundamento. Y como no podía ser de otra forma, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura, en concreto al Antiguo Testamento, al segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, donde encontramos un acta martirial. En ella se nos relata cómo el rey griego Antíoco IV Epífanes va matando a los hijos judíos de una viuda porque se niegan a renunciar a su identidad y a su fe judía. El carácter dramático del texto va creciendo según van muriendo los hijos de la viuda, hasta que se llega al séptimo hijo, momento en el que el rey Antíoco IV Epífanes da una esperanza a la madre diciéndole que convenza al único hijo que le quedaba de que coma carne de cerdo y que salve así su vida. En ese momento la madre, usando la lengua de sus padres, le dice a su hijo: «Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios». Esta afirmación, lejos de ser un simple dato o información sobre el origen cosmológico de todo, es una exhortación de la madre al hijo a que siga el ejemplo de sus hermanos mayores y asuma el martirio. Y la única razón que le da para ello es que Dios ha hecho todo de la nada. Ya hemos dicho que la expresión cielo y tierra significa todo. Lo que verdaderamente quiere decir la madre con estas palabras es que Dios es más poderoso que el rey Antíoco IV Epífanes, que Dios tiene la última palabra sobre la vida, porque solo Dios es capaz de dar el ser, la existencia, a aquello que no es, a aquello que no existe. La gran dificultad que tiene este concepto, creación de la nada, es precisamente esa nada, porque a nosotros nos es muy complicado explicar en qué consiste esa nada, ya que cuando la intentamos definir, aunque sea sin querer, pues ya la estamos definiendo como si fuera algo, o ya la estamos refiriendo a algo, bien como la ausencia de todo, bien como la no existencia, bien como el no ser, pero eso es erróneo. La nada es precisamente eso, nada. La idea que la teología nos quiere transmitir con este concepto tan complejo es que Dios es tan omnipotente que no necesita absolutamente nada ni nadie para crear. Es decir, que Dios, para crear la creación, no se apoya en nada ni nadie fuera de sí mismo, que Él solo se sirve y se basta para crear todo lo que existe, para dar el ser a lo que no es. Como ya hemos dicho, la idea de la creación por parte de Dios no puede ser entendida como un acto puntual en un pasado muy pasado de traer el ser a aquello que no era y que una vez creado Dios se desentienda de su creación y la deje a su propia libertad. Eso es un error. La idea de creación nos habla de la especial relación que Dios ha querido establecer por amor con todas sus criaturas. Y puesto que es una relación que establece Dios, está llamada a durar para toda la eternidad y no a ser un momento concreto muy importante, pero que no se continúe en nuestros días. Y esto es precisamente lo que significa el concepto creación continua. La confesión de que Dios no solo da el ser a lo que no es, sino que además mantiene en el ser a todo lo creado, y que su proceso creador no está acabado, sino que se continúa en nuestros días. Por último, en nuestra exposición, estos conceptos de creación de la nada y de creación continua se completan y se complementan con un último concepto, que es el de creación consumada. La idea subyacente a este concepto parte del mismo presupuesto que el de la creación continua, y es que el proceso creador de Dios no solo o no es un acto singular en el pasado, sino que es una relación, y que en cuanto tal es una relación que no está llamada a terminar nunca, sino a durar hasta la consumación, hasta el momento final de la historia.
Así, Dios no solo crea todo y lo mantiene en el ser, sino que cuida, guía y acompaña a su creación, a la historia, para que siga siendo una historia de salvación, y lleva todas las cosas a plenitud recapitulándolas en Cristo. De tal manera que todo lo que actualmente es signo de dolor o de sufrimiento, finalmente será destruido, y así todo lo creado podrá alcanzar la plenitud a la que está llamada por Dios. Pues bien, hasta aquí llega este primer vídeo sobre antropología teológica, en el que hemos profundizado en el proyecto creador de Dios. Un proyecto que nace de Él, que Él sostiene y que a Él está llamado a regresar. Y un proyecto cuyo fundamento es el amor y la idea de que nuestro Dios no es un Dios solitario, sino un Dios comunidad, que por amor es capaz de crear lo distinto de Él y establecer una relación amorosa con dicha creación.